Buenos días con todos, les saluda Ángel Taza, siervo de Jesucristo. Y bueno, en esta ocasión vengo a comentar o reaccionar un video que encontré en las redes del señor Ricardo Morán, que es declarado ateo y es, se podría decir, influencer debido a la llegada que tiene en la farándula peruana. Él viene a responder una pregunta de sus seguidores que por qué es ateo y por qué no cree en Dios. Bueno, vamos a comentar este video del señor Morán. De hoy es, ¿tú no crees en Dios? Creo que podemos conversar un poco de eso. Vamos a hacerlo. El tema de Dios. Qué complicado tema han escogido el día de hoy. A ver, si me preguntas hoy en día directamente como me has preguntado aquí, ¿tú no crees en Dios? Mi respuesta es no, yo no creo en Dios. Creo que vamos a ser un poco más específicos, ¿ya? Porque, sí, para el bien de la discusión. ¿Tú no crees en Dios? No, no es que yo no crea en Dios. Yo no tengo ninguna evidencia de la existencia de ningún ser divino. ¿Eso quiere decir que no existen? No lo sé, pero hasta donde yo conozco no hay ninguna evidencia en absoluto. Una evidencia sería una prueba que aparezca y hable, ¿no? Algo así, no sé. Pero no, como no tengo ninguna, no tengo nada. Bueno, acá algunas consideraciones de este comentario que he hecho. Primero, él está planteando que una prueba para él, para la existencia de Dios, él dice que tendría que ser que Dios se aparezca y le hable. Soy Dios, existo. La consideración es esta, que nunca a nadie uno puede imponerle condiciones cuando está por debajo de esa persona. Vamos a decir esto. Siempre para poner condiciones sobre algo, la persona tiene que estar al mismo nivel o ser un superior para exigir condiciones, en este caso puntualmente para Dios, ¿no? Nosotros como seres humanos, todos nosotros como criaturas, creación de Dios, no estamos en la posición para imponerle a Dios condiciones. Mira, estas son mis condiciones que yo pongo para que pruebes o para que hagas evidente tu existencia. Tienes que aparecerte. Es una pretensión demasiado alta, son ínfulas demasiado elevadas, sin ningún tipo de sustento ni raciocinio, puesto que nosotros, para imponerle a Dios condiciones, tendremos que estar a su nivel o por encima. Y puesto que no lo estamos, no podemos caer en esta falsa pretensión de imponerle condiciones. Ahora, eso no significa que no existan evidencias o que Dios no sea evidente. Eso no significa. Dios nos ha dado tenemos múltiples y muchísimas y montañas de evidencias, no las que nosotros como seres humanos caídos y limitados pretendemos como este Señor, pero sí existen otras evidencias que Dios nos ha dejado para poderse hacer evidente y racionalmente vislumbrar que en realidad todo lo que vemos en el diseño de la creación, desde comenzando por los seres humanos hasta el universo, obedece a la mano de una inteligencia superior. Vamos a considerar, por ejemplo, para tratar de ser breve, en el ser humano, la maquinaria biológica, a nivel biológico, a nivel genético, a nivel fisiológico, a nivel químico, eh, eh, la maquinaria del ser humano, si uno la analiza de una manera somera, como podemos hacerlo, ve que todo tiene una coherencia, ve que todo tiene un diseño tan específico, desde la más simple o la más diminuta célula, cuando uno la amplía a través del microscopio, y esto pueden dar fe las personas que se dedican al rubro bioquímico, biológico, médicos, la maquinaria que existe una diminuta célula, como son distintos tipos de organelos, como el retículo endoplasmático, los rizosomas, los lisosomas, el aparato de Golgi, el núcleo de la célula, el ADN, el ARN, la información que ahí está codificada de manera perfecta para que después los caracteres genéticos se manifiesten, dadas las condiciones ambientales, pero se manifiesten
Todo está codificado ahí, la altura, el color de piel, la forma del cabello, los ojos, el color y todo lo demás, hasta las características de la personalidad. Todo está escrito ahí. Sabemos que la información que está ahí, y siempre la información proviene de la autoría de un agente inteligente. La información no se codifica al azar, como el ateísmo pretende. El ateísmo pretende de que todo se creó aleatoriamente, todo por suerte y todo al azar, pero sin embargo vemos que la transmisión de información siempre es generada por una mente inteligente, en este caso Dios, y lo podemos ver en las células. Cada organelo de las células trabaja de manera coordinada y de manera sinérgica, en el cual puedan producir, cada uno con su distinta función, la digestión celular, la excreción celular, la respiración celular, la síntesis de proteínas. Cada uno tiene una función específica y trabajan de manera sinérgica como una gran maquinaria, pero en tamaño microscópico. Entonces, esa coherencia, ese orden, ese patrón de programación, como vemos en las computadoras, también obedecen a la creación y el diseño de una mente superior. Nunca vemos en nada de lo existente de que no solo la información, sino también la organización de trabajo de manera perfecta proviene también de una mente inteligente que lo organizó, de un ordenador, de una persona, de alguien que ordena. Eso a nivel microscópico, pero también lo podemos ver a nivel del sistema nervioso, su complejidad, las conexiones neuronales, la sinapsis, la producción de químicos, de neurotransmisores. Lo podemos ver a través del sistema circulatorio, ¿no? El transporte de elementos para la nutrición, de elementos como el oxígeno, el transporte también de elementos para la excreción de manera perfecta. En el sistema circulatorio lo podemos ver, en el sistema digestivo, ¿no? En el sistema respiratorio también, el intercambio de gases con el ambiente, ¿no? Para producir diversos. O sea, el estudio del cuerpo humano, de la máquina, es tan complejo, y también podemos apreciar eso, que nunca se ve en ningún lugar que un ser complejo provenga de la nada. O sea, la simplicidad no produce complejidad, sino lo supremamente complejo producen cosas complejas. En este caso, lo supremamente complejo vendría a ser Dios, por llamarlo de una manera. Pero el ateísmo está infundado. Y eso solamente hablando del cuerpo humano, porque también podemos verlo a nivel astrofísico, la astronomía, las galaxias, los sistemas, los planetas, el orden y la ubicación perfecta de cada planeta, del Sol referente al Sol, ¿no? La distancia perfecta entre el Sol y la Tierra, ¿no? No es ni muy alejado para que se congele el planeta Tierra, ni muy cercano para que se calcine. Todas esas estructuras, la traslación, la rotación y otros tipos de movimientos más que realizan las grandes esferas, obedecen a un patrón muy específico y perfecto. Lo que es la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, el electromagnetismo, los patrones o las variables de la gravedad, todo obedece a un ajuste fino y perfecto, que nos hace incoherente pensar que todo lo que observamos en el mundo natural haya sido producto del Big Bang, simplemente del azar, del caos creando orden, lo cual salta completamente o sobrepasa todo tipo de razonamiento lógico. Por lo tanto, creo que el ateísmo es completamente insostenible, ilógico e irracional, y más bien la creencia de la existencia de Dios obedece a las múltiples evidencias que nos ha dado, y con esas múltiples evidencias que Él nos ha dado tenemos suficiente para colegir de manera coherente y racional de que evidentemente es muchísimo, astronómicamente más posible que Dios exista a que no. Por eso la posición que el señor Morán sostiene, como muchos ateos, es insostenible, ¿no? Carece de fundamento. Sigamos escuchando. No tengo ninguna, no tengo nada en qué creer. Mucha gente se maravilla de esto, se sorprende, ¿no? Y tienen un poquito que ver con la mentalidad un poco cerrada que tenemos en nuestro país, que no conocemos que en el mundo
lo que nosotros creemos no necesariamente es lo común, ¿no? De hecho, en el Perú, la fe católica, la evangélica, digamos que son la mayoría, las más populares, todo el mundo tiende a pensar que todo el mundo es así y que esa es la verdad y que eso es lo que es. Y basta hurgar un poco para darse cuenta que en todos lados es diferente. Hay cerca de 2000 religiones o fes distintas en el mundo. 2000. 2000. Y las costumbres, que aquí parecen ser como ceremonias intactas e inviolables, como el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio por la iglesia, el velatorio, los santos óleos, los sacramentos, todo eso, en otras partes del mundo a veces hay gente que no tiene idea qué cosas son. O tienen costumbres completamente diferentes. Y basta con salir un poquito, y ni siquiera salir, basta con revisar un poquito, leer un poquito, indagar un poquito. Google es tu amigo para descubrir eso. Creo, ahora... A ver, acá el Señor está haciendo una observación en el cual no argumenta para nada que el ateísmo o la no existencia de Dios esté sustentada. Lo único que acaba de hacer es simplemente describir lo que vemos en la realidad, que es que en diferentes culturas hay diferentes expresiones de la espiritualidad y la religión. Eso es lo que tenemos, eso es lo que observamos y eso es innegable. Pero yo pregunto al señor Morán, y eso le pregunto también acá a los oyentes, si pueden responder mediante los comentarios, está bien, pero describir las múltiples expresiones de la espiritualidad y las múltiples expresiones de Dios en los distintos pueblos, ¿de qué forma eso argumenta de que Dios no exista? Incluso con eso, que es una realidad, todavía está elevado el argumento de que Dios existe. No está negando nada, no está probando nada el Señor. Sigamos escuchando. Ahora, esto no siempre fue así. Yo nací en una familia católica. Mi mamá más practicante, mi papá cero, y conforme pasaron los años se fue sincerando y finalmente se volvió más ateo que nadie. Y a todos nos pusieron en colegios católicos. Mi hermano y yo estuvimos en la Inmaculada y mi hermana Mariana estuvo en Villa María. Entonces pasé por todos los cursos, o sea, todos los cursos de religión habidos y por haber. He leído la Biblia, he leído el Antiguo Testamento, he leído el Nuevo Testamento, el Antiguo Catequismo, el Nuevo Catequismo, he dado exámenes acerca del Concilio Vaticano II. Cuando vino el Papa del Perú, yo era de los Boy Scouts y fui ahí al estadio a hacer el cordón, a ayudar para que pasara el papamóvil y todo, ¿no? O sea, yo he tenido un pasado en el que he formado parte, he ido a retiros, ¿no? Pero algo me pasó en algún momento. A ver, acá está hablando sobre su experiencia personal, sobre su historia de vida, y él dice, y creo que lo pone en la mesa, como que estudió en colegio católico, como que estudió el Antiguo Testamento en el colegio, el Nuevo Testamento, que estudió sobre el Concilio Vaticano II, que fue a recibir al Papa y todo lo demás. Yo creo que lo que está tratando acá de hacer este señor es hacer, digamos, un feedback o un recuento de su historia para resaltar que él fue religioso. Pero ojo, que tú hayas tenido ese tipo de formación, señor Morán, ni con cualquier persona, si es lo que trata de mostrar, no te hace una autoridad para hablar acerca de Dios. Incluso si has leído el Antiguo Nuevo Testamento, si te has leído la Biblia de tapa a tapa, eso no te pone como paladín de la palabra autorizada para poder hacer una evaluación si Dios existe o no. Existen muchos eruditos, algunos eruditos a nivel mundial que son expertos en Antiguo y Nuevo Testamento, pero ellos y hacen un análisis exegético, se podría decir, en base al contexto histórico, al contexto político, ¿no? Al contexto religioso, y lo hacen muy bien, pero siendo agnósticos o siendo ateos, eso no lo hace autoridad para poder determinar si Dios existe o no. Simplemente que tienen un título
un título universitario o un grado universitario en el cual son expertos en Biblia. Pero eso no los hace autoridad para determinar si Dios existe o no. Ojo, incluso con todos sus estudios, no te hace autoridad que conozcas. Pero este señor evidentemente no es experto en Nuevo ni Antiguo Testamento. Es más, si muchas veces no tienes la adecuada guía y la adecuada formación, leer la Biblia te puede, de manera irresponsable, desordenada y fuera de contexto, te puede llegarte a desviar, como de repente este señor está desviado. No tener la profundidad necesaria en el conocimiento de las Escrituras te puede llevar a tener ideas erradas y a desviarte del camino, como este señor, como que lo conduce el ateísmo. Entonces, hay que tener la profundidad necesaria, el estudio sistematizado y el estudio serio de las Escrituras para poder extraer el mensaje adecuado que el escritor quiso plasmar. Y ese escritor quiso plasmar que evidentemente existe un Dios todopoderoso, creador del cielo, la tierra y del hombre, y que envió a su Hijo unigénito en salvación para todos nosotros los seres humanos. Así que en este comentario que ha hecho el Señor, trata de mostrarse como si fuera una autoridad para determinar si Dios existe o no en todo este recuento que ha hecho de su vida, pero no lo es, no es autoridad. Simplemente su experiencia personal de él nada más. Que hizo que sencillamente dijeran no, esto no está bien, o en todo caso no está bien para mí. Mi abuela me regaló un libro que se llama Duna, de Frank Herbert, un libro de ciencia ficción. Es un libro muy intelectual, muy denso. De hecho, están haciendo una película que se va a estrenar algún día, cuando acabe la pandemia. Pero si leen el libro, van a encontrar dentro de ese libro cosas muy profundas acerca de la especie humana y cómo construye su visión del mundo, porque contrastan sociedades que tienen millones de años, dueños de planetas y poblaciones muy primitivas y las cosas en las que creen. Y una de estas organizaciones se dedicaba a crear religiones. Esa era su función. Iban a los planetas y creaban religiones que les convinieran a ellos, para poder luego aprovecharse del planeta si alguna vez tenían que caer de casualidad en ese planeta y sobrevivir. Y era muy interesante porque tenían como varias reglas básicas, ¿no? Siempre tenía que venir un Mesías que iba a llegar eventualmente, siempre tenía que ser un lugar muy escaso de recursos en el que la gente sufriera y siempre estuviera pidiendo que llegara ayuda o que llegara, qué sé yo. Tenían muchas cosas en común con todos los arquetipos que hay en la mayor parte de las religiones que hay en nuestro planeta. Y empecé a entender que la religión... A ver, no sé si lo oyeron. ¿Realmente es cierto? O sea, él dice que algo pasó, que su abuela le regaló un libro de ficción. Y que ese fue el punto de quiebre en el cual se volvió ateo, con un libro de ciencia ficción. O sea, un libro en el cual un escritor imaginó, pensó, inventó, se inspiró, tuvo la creatividad de imaginar algo no real, una historia no real. ¿Se dan cuenta cómo está prácticamente sustentado en la nada? O sea, ¿es en serio? El ateísmo se basa en ese tipo de cosas, en libros de ficción. Pero es como que me lo volví ateo por ver la película Spider-Man, o porque vi Avengers, o porque leí Harry Potter, El Señor de los Anillos. Y es más, y todavía lo habla como si fuera realmente densamente intelectual. O sea,
Puede ser, sí, pero existen otro tipo de literatura para establecer o no la existencia de Dios que uno puede profundizar, eh, como por ejemplo la Biblia. Si él dice, él casi ni lo menciona, ahí donde él dice que este libro encuentra la profundidad de la naturaleza humana, pero precisamente es en la Biblia donde en realidad pasa por alto donde está realmente la naturaleza, la profundidad de la naturaleza humana, en este caso la naturaleza humana caída y la redención a través de Cristo Jesús, lo cual es una prueba interna, porque estamos hablando de la Biblia, una prueba interna de la cual Dios existe. Pero en este caso, este video básicamente trato de enfocarlo a la prueba externa, ¿no? A la prueba científica, a la prueba lógica, ¿no? A la coherencia. Pero este señor prácticamente es lamentable, y es lamentable que de repente existan algunas personas que den crédito a sus palabras, que porque existe un patrón similar en muchas religiones, de que un Mesías viene, pero más bien se valió del modelo del cristianismo para escribir una invención, producto de su imaginación, de su cabeza, del escritor de este libro que él menciona. Es realmente lamentable y poco sustentado realmente. Sigamos escuchando. Religión es una construcción. No estoy hablando acá de la espiritualidad, lo que cada persona construye para sí mismo. Yo conozco mucha gente muy espiritual que ha construido para ella misma su propio universo espiritual. Con eso casi no tengo nada que decir ni que meterme. Pero la religión organizada en forma de instituciones como arzobispados e iglesias y templos y reglas y libros es una construcción humana. De hecho, es tan humana que está sumamente mal hecha. Otra vez vuelve a fallar este señor. No tiene idea de lo que está hablando. Al meterse a hablar sobre religión, sobre la existencia de Dios, tienes que tener un sustento de la Biblia, puesto que ahí se habla. Dice que obispos, arzobispos, qué sé yo, es una construcción humana, invención humana, y eso no es cierto. Lo podemos ver en la primera carta de Timoteo, en la carta de Tito, el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Háblale de la organización de la iglesia en los obispos, los presbíteros, los ancianos, los pastores, en ambas cartas. Y el apóstol Pablo escribe la organización de la iglesia, pero inspirado por Dios. Por lo tanto, la organización de la iglesia, la conformación de la iglesia, es inspiración de Dios, no es una invención humana. El ser humano pudo haberlo llevado a la ejecución, pero no es una idea humana, Señor. ¿Qué está usted hablando? Simplemente usted habla bajo su punto de vista, que es un punto de vista sesgado, bajo su prejuicio del naturalismo, que todo lo ve a través de simplemente lo material, pero con esa mentalidad cerrada que no contempla el tema espiritual, puesto que usted es ateo, pues su opinión es simplemente parcializada, es parcial, segmentada, y no es la información completa, que en este caso los cristianos sí tenemos, porque podemos dar fe de lo material, pero también de lo espiritual. Porque si te pones a leer la Biblia y el Nuevo y el Antiguo Testamento, como lo he hecho yo, empiezas a encontrar cerros de contradicciones que no soportan ningún nivel de análisis. Bueno, él dice que si te pones a leer la Biblia encuentras cerros de contradicciones. Yo quisiera preguntarle al señor Morán cuáles son ellas, que me nombre 2 o 3, simplemente. O si alguna persona que está escuchando o que está viendo este video conoce de 1, 2 o 3 contradicciones, que le escribe en los comentarios y la conversamos. Pero es falta de entendimiento, como mencionaba hace un momento, falta de formación cuando uno hace ese tipo de afirmaciones que la Biblia se contradice. Simplemente puedo dar un esbozo general, puesto que él no pone qué contradicciones. Nombrarlos, decir que tiene contradicciones es muy sencillo, pero especificar esta y esta podría ser más esclarecedor. La Biblia no se contradice entre los testamentos, no se contradice, se complementan perfectamente, se complementan. Se complementa perfectamente un pasaje con otro. Da luz
El Nuevo Testamento da luz del Antiguo Testamento, cumple las profecías del Mesías, de la venida del Mesías, amplía la información y se complementa, pero en ningún momento se contradice. Por eso yo quisiera que si conocen algunas, que lo escriban en los comentarios y lo discutimos de manera amable. Pero este señor, con esa afirmación así suelta a la ligera, nos muestra simplemente de su falta de conocimiento y de ignorancia de lo que es la escritura y la teología y la doctrina cristiana. Pero que son justificadas por la fe. El momento en el que haces muchas preguntas, te dicen, mira, mejor cállate y obedece, porque si no, no vas a ir al cielo, sino que después, cuando llegue el día del juicio final, te vas a ir al infierno. Y yo digo, ¿y no es mejor creer porque es verdad a creer porque te van a mandar al infierno? Esa fue la pregunta que cuando yo tenía 14 años, 2 meses después de mi confirmación, miren, si lo hubiera hecho antes, me motivó la pelea con el padre Jaime en el colegio, y finalmente me respondió diciéndome, mira, ¿tú conoces cómo se ha hecho esa columna que sostiene este edificio? Y yo le dije, no. Entonces, ¿cómo vas a venir a decirme que la columna es muy chica, muy grande, muy...? No, no se puede, pues. Entonces tampoco puedes venir acá a decirme que... Y en ese momento dije, no. Si a esto vamos a llegar así de rápido, a lo largo de los años he tenido conversaciones con otros sacerdotes mucho más ilustrados, pero eventualmente todo llega a lo mismo. Mi pregunta básica es esta. Cuando tú naces sin... A ver, lo que está diciendo ahí, lo que está planteando es un muñeco de paja, es una caricatura de lo que ser cristiano es. Él dice que prácticamente que para ser cristiano tienes que dejar de pensar y tener razonamiento y creer las cosas irracionalmente por fe. Se equivoca completamente nuevamente. Precisamente es el ateísmo y la no creencia en Dios, con toda la evidencia que vemos, con todos los avances a nivel astronómico, astrofísico, a través de los avances de la genética, en la bioquímica, que podemos apreciar y encontrar las evidencias y patrones a través de nuestro razonamiento lógico, que en realidad existen muchas más evidencias de que Dios no existe, y que el ateísmo más bien que este señor defiende es ilógico, en el cual no piensas, porque, o si piensas, piensas mal, porque ¿cómo puedes llegar a creer que el universo con su complejidad se creó de la nada, sin propósito, sin sentido y sin motivo? Y se creó tan perfectamente. ¿Cómo puedes creer que los seres vivientes, el ser humano, los animales, evolucionaron sin ningún tipo de propósito ni guía, de manera azarosa, por accidente? Cómo lo caótico formó el orden? Eso carece de pensamiento. Más bien este señor, en su afán de escapar de la existencia de un Dios, cayó más bien en la ilógica. Había un pensador que decía, ten cuidado con tener mucho la mente abierta, pues se te puede caer el cerebro. Y eso es lo que lleva el ateísmo, el no creer en Dios, es no encontrarle propósito a nada, ni sentido a las cosas, y terminas perdiendo el sentido lógico, el sentido común. Se ha demostrado, como mencionaba hace un principio, a través de la ciencia. Lo único que ha hecho en los últimos 100 años con sus nuevos descubrimientos es reafirmar poderosamente de que en realidad todo lo creado, toda la naturaleza, es hartamente más probable que obedecen a un diseñador inteligente, a un creador todopoderoso, y no que se creó a través del proceso evolutivo, a ciegas, por accidente, ¿no? No porque, como mencionaba, el caos no trae orden. Lo simple no produce lo complejo, sino la intervención de un ser complejo, de un ser inteligente, de un ser poderoso, de alguien que lo ordene. Uno cuando está, su cuarto está desordenado, su habitación, de por sí ese desorden no se ordena solo, ni que, aunque pasen billones de años, ni que hayan terremotos, ni que hayan cataclismos, sino se requiere la intervención de un ser inteligente, en este caso nosotros las personas, para poder ordenar nuestra cama, nuestro cuarto, nuestra habitación, limpiarla. Sentido lógico.
Se requiere la intervención de un agente externo a la materia para crear ese orden. Lo sin vida, lo inerte, no genera vida. Nunca lo hemos visto en ningún lado, pero eso es lo que esa ilógica, esa irracionalidad lo defiende el ateísmo. ¿Cuándo has visto que cuerpos o entidades inertes se produzcan vida, luego vivan o evolucionen? No. Más bien, la vida produce vida a través de la reproducción. Es un gran misterio que solamente se resuelve creyendo que existe un creador que creó la vida, un chispazo de vida. Así que está súper equivocado este señor. Más bien la fe cristiana, que es la fe verdadera, a diferencia de las demás religiones, es la más coherente con el sentido común. Nuestra fe no es una fe irracional, es una fe pensada, racional. Agustín de Hipona y Anselmo de Canterbury decía: creo para entender y entiendo para creer mejor. Esa es nuestra fe. Una fe que se basa en el entendimiento, es una fe que busca entendimiento. Por lo tanto, lo que dice el Señor, que al ser creyente pierdes la racionalidad, es un muñeco de paja, es un monigote que ha creado, pero no representa en nada al cristianismo. Es muy probable que las demás religiones sí, hinduismo y demás, budismo, etc., pero no al cristianismo. No sabe lo que está hablando este señor. Sin ninguna religión, eres una tabula rasa. Todo lo que tú crees acerca de la religión te ha sido enseñado por alguien. ¿Me dejo entender? Es decir, tú naces siendo ateo. Todos nacemos siendo ateos. Y la religión que te enseñan generalmente tiende a ser la de tu familia y la de la zona en la que vives. Entonces, si tú estás en el Perú y eres católico, lo eres básicamente por un accidente geográfico. Porque si tú hubieras nacido en la India, probablemente serías musulmán. Si hubieras nacido en China, probablemente serías otra cosa. Y no te lo cuestionarías. Y no aparecería un pelado en su canal de YouTube diciéndote que tu religión es un accidente geográfico. A ver, dos falacias acá. Primero, él dice: todos nacemos ateos, que es simplemente una enseñanza. Falso, completamente falso. Y eso lo podemos ver simplemente apelando a la historia, a la prehistoria puntualmente. Y vemos que estudiando la prehistoria, desde los albores de la humanidad, desde el ser más primitivo, ese ser primitivo, esas personas, esos seres humanos que no tenían quien le enseñara, podemos ver Stonehenge, los dólmenes, a través de los tótem, podemos ver manifestaciones desde lo más primitivo, lo más prehistórico, en la misma esencia del ser humano, esta naturaleza intrínseca de buscar siempre una relación con lo espiritual. Obviamente, sin el conocimiento de la revelación de Dios, de una manera equivocada, pero ese instinto siempre lo ha tenido. Basta con ver la historia, la prehistoria. Siempre ha existido el pensamiento trascendente de la vida después de la muerte, y lo vemos en los enterramientos, con sus artefactos y artículos que solía usar las personas cuando estaban en vida, porque ellos pensaban que los iban a volver a utilizar en otra vida. Así que lo que está diciendo este señor es simplemente algo a la ligera. Que todos nacemos ateos es completamente falso, insustentado. No lo sustenta la antropología, la psicología ni la historia, señor. La evidencia está ahí. Simplemente, si alguien en esta época, siglo XXI, es ateo, es simplemente porque tiene una rebeldía contumaz y terca contra todo lo que es Dios, pero no porque la lógica, la evidencia, los descubrimientos lo contradigan. Más bien reafirman la existencia de Dios. Y la otra que dice, apela a una falacia genética, el cual dice de que existen muchas religiones y que nosotros somos cristianos porque nacimos en un país cristiano, porque si hubiéramos nacido en un país musulmán hubiéramos sido musulmanes.
Pero es una falacia genética porque lo que hace este señor es simplemente está describiendo cómo una persona llega a obtener una creencia. Pero eso pero no se sigue que por lo tanto Dios no exista. Así que no está argumentando nada en contra de la existencia de Dios. Simplemente está argumentando lo que vemos, que es las diversas manifestaciones de las religiones, y cada persona y cada pueblo piensa distinto. Pero eso no sirve, no es un argumento para decir por lo tanto eso existe, no se sigue. Pensar más bien como este señor piensa es también decir, si por lo tanto, como existen diversas religiones en el mundo, en distintos lugares geográficos, y por lo tanto la existencia de Dios es un fraude, entonces su mismo argumento sería el mismo contra él mismo. Él mismo se está refutando, porque nosotros podríamos decir, bueno, y que usted opine de esa manera, lo hace precisamente porque nació en el Perú, en un país donde hay libertad de expresión. Porque si usted hubiera nacido en un lugar donde no hay libertad de expresión, ni libertad de pensamiento, probablemente hubiera pensado otra cosa. Por lo tanto, lo que ahorita usted está argumentando es falso. Se está dando un tiro en el pie solito este señor. Por eso es que carece de lógica. Él solo se autorrefuta. El argumento que ha dicho esto de que la religión es un accidente geográfico es falso, es falaz, es una falacia genética, sin sustento, y tampoco está argumentando que Dios no existe. Para mí esa es la mayor evidencia de que no puedo darle la razón a una o a la otra. Y como no le puedo dar la razón a ninguna, lo que hago es pedir pruebas, que alguna traiga pruebas. Como ninguna trae ninguna prueba de nada y lo único que hacen es pedirme plata, digo, bueno, entonces no creo en absolutamente nada. Y eso me libra. Otra falacia ad hominem. No está argumentando su posición, no está argumentando que Dios no exista, sino está atacando a la persona. En este caso está atacando un muñeco de paja de lo que es la religión. Te piden plata. Pero eso no es la realidad de todo el cosmos, todo el cosmos del cristianismo. No es representativo eso. Nadie niega que no existan personas deshonestas, no lo estoy negando, existen. Pero no es una porción representativa para decir que todos son iguales. Y él está utilizando ese porcentaje no representativo para atacar ad hominem. Pero eso no es un argumento en contra de la existencia de Dios. Simplemente estás atacando el descrédito que tienen estas personas. Pero aún así estas personas, este pequeño grupo no representativo, son deshonestos y tal vez piden plata, tampoco significa que su creencia en Dios sea falsa. No se sigue que su creencia sea falsa. Por lo tanto, es una falacia ad hominem. Tratar de desacreditar una creencia por el comportamiento de las personas. Puras falacias veo en este video. Eso me libera de algo muy importante: la muerte. La mayoría de las personas, o una buena parte de las personas, o bueno, algunas personas, han relacionado su creencia religiosa con una aspiración de que esta vida no les basta, de que tiene que haber una vida futura en la cual se van a encontrar con sus seres queridos y no van a tener ninguno de los problemas que tienen en esta de acá. Eso yo siempre digo que es como una especie de compra en cuotas al revés. ¿Has visto? Que uno compras tu licoextractor y luego vas pagando en 10 cuotas, y la religión es algo así como la vida eterna es el licoextractor, pero tienes que pagar las cuotas en esta vida. Entonces pagas las cuotas en esta vida y cuando terminas de pagar te mueres y ahí te dan el licoextractor. No, pues yo quiero mi licoextractor ahora. Yo quiero... Otra falacia, o sea... Primero, dos cosas. Falacia de falsa dicotomía. Él está haciendo un muñeco de paja que no representa el cristianismo, el cual dice de que si eres cristiano, tu esperanza está en la vida futura y no disfrutas esta vida. En cambio, el ser ateo te liberas y ya no piensas en la vida futura, en la vida eterna, y te enfocas en esta vida y la disfrutas. Pero quien es cristiano realmente y puede dar fe de esto, eso no es cierto.
El cristianismo defiende, claro que sí, las cosas de arriba y la vida venidera futura, la vida eterna, pero también pone un énfasis en disfrutar la vida en la tierra, disfrutar con las personas que nos rodean, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos. Y es tanto así que incluso Cristo defiende no solamente amar a nuestros seres queridos, sino amar a nuestros enemigos que encontramos en la tierra, cosa que un ateo no podría hacer. Entonces eso es falso, es una falsa dicotomía, ¿no? El cristianismo es completamente pleno, porque vivimos una vida plena en Cristo Jesús, y también porque tenemos nuestra esperanza en la vida eterna. Lo otro falso que está diciendo este señor es caricaturizando la vida eterna y la creencia religiosa como la compra en crédito por un licoextractor, lo cual está reduciendo al absurdo la creencia religiosa para que solamente, como tiene reducido al absurdo la idea religiosa y que Dios existe, solamente con ese muñeco de paja, claro, su ateísmo tiene prominencia, pero si lo pone, por eso tiene que reducirlo, por eso tiene que minimizarlo, por eso tiene que ridiculizarlo. Claro, falazmente, ahora sí el ateísmo tiene peso, pero cuando en realidad no ridiculizas y realmente examinas la religión, examinas la creencia en Dios, junto con el ateísmo, de igual a igual, te das cuenta que el ateísmo completamente es aplastado por la cantidad de evidencias que existe disponible de que Dios existe. Yo quiero vivir la vida ahora y yo prefiero vivir la vida pensando que es la única y que cuando uno muere se apaga el foco, se apaga la luz y se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué prefiero creer eso? Ahí está, precisamente eso lo dice. Yo prefiero, yo pienso, yo creo, todo este video y todo este post que ha subido este señor es simplemente sus creencias personales, subjetivas y sus delirios que solamente son aplicables para él, pero para ninguna otra persona más. Y él dice por qué prefiere. Vamos a ver por qué prefiere, según lo que sale de sus labios, pensar eso. Porque hace que esto sea importante, que esta conversación sea importante. Hace que ese sunset, que esa puesta de sol que saliste a ver sea importante. Hace que el abrazo de mi hija ayer en la noche que estábamos viendo televisión sea importante. Hace que cada segundo que pasa sobre este planeta, hace que cada conversación con cada persona, hace que cada amigo, hace que cada instante con cada pariente, hace que cada trabajo que da fruto y cada trabajo que no lo da y te enseña una lección, hace que todo se vuelva importantísimo, porque son los únicos. Entonces, es una forma de motivarte a no quedarte desperdiciando estos momentos, sino aprovechándolos, porque no hay nada más. ¿Y cómo trasciendes? Lo que mencionabas en su momento, una falacia de falsa dicotomía. Nadie dice que el creer en Dios, que el ser cristiano desperdicia esta vida porque estás pensando en la futura. Falsa dicotomía. El cristiano disfruta esta vida, tanto así que incluso Cristo nos insta no solamente a amar a nuestros seres queridos, sino incluso a nuestros enemigos, para vivir una vida más plena. Sino también incluso en esta vida es mucho más beneficiosa ser creyente, creer en Dios, ser cristiano, creer en Cristo, porque todos, tanto ateos como creyentes, pasamos por muy buenas situaciones y malos momentos. La diferencia está que el creyente en sus malos momentos tiene a un Dios que lo levanta, que lo consuela, pero el ateísmo que tiene, no tiene nada. Por eso es que existen algunos ateos que caer en la depresión, que caer en los malos momentos, los lleva a las drogas, al alcohol, y algunos hasta el suicidio, porque lo que hace el ateísmo es eso, robarte la esperanza, la fe, que hay un mañana mejor, que hay un Dios de amor que te hace, que va a ser tu justicia. Algunos ateos famosos, por ejemplo, el escritor estadounidense Ernest Hemingway, que era ateo, confeso, se suicidó con un disparo en la cabeza. Cayó un momento de depresión
y como no tenía su esperanza en que iba a salir de eso, no tenía esperanza para superar nada, en sus fuerzas humanas se suicidó. Y más bien es nocivo ser ateo y es muy positivo para la vida, para esta vida, ser creyente, aparte de la vida eterna que es la venidera. Es algo muy personal, les voy a contar una creencia muy personal, algo en lo que yo creo. ¿Cómo consigues la vida? Señor Morán, todo este video, este podcast que usted ha hecho son opiniones netamente personales de usted, subjetivas e imaginaciones de la cosmovisión de su propia vida, pero no es aplicable a nadie. O sea, no tiene que especificar todos estos minutos de su podcast que usted ha hecho porque soy ateo. O sea, todos son opiniones personales. La vida eterna la consigues a través del impacto que has creado en la vida de otros. Mi padre consiguió la vida eterna por el impacto que tuvo en la vida de toda la gente a la que ayudó, el impacto que tuvo en mi vida. Yo repito constantemente cosas que aprendí con mi padre, cosas que viví con mi padre, y se las voy a transmitir a mis hijos. Y si bien de repente en algún momento no se acordarán las personas que sigan sus hijos hipotéticos o las personas a quienes ellos se la cuenten, la lección seguirá, el impacto seguirá a lo largo de las generaciones, a pesar de que la persona ya no esté. Esa es la vida eterna. Entonces preocúpate por crear un impacto en el mundo y a la hora de irte, haberlo dejado un poco mejor, porque esa es la forma en la que consigues vivir para siempre. Cuando la gente dice, pero así viven tus enseñanzas y el bien que tú le hiciste a la gente, no vives tú. Pero eso es un pensamiento profundamente egoísta. Si tuvieras que elegir entre vivir tú o que vivan para siempre las cosas buenas que tú has hecho por los demás, que les han permitido tener mejores vidas, es obvio que tendríamos que escoger lo segundo, porque lo otro sería muy egoísta. Yo en la última parte, lo que dice en su opinión personal, él se pone a definir algo. ¿Qué es la vida eterna? Pero vuelvo y repito, ya para ir finalizando, el ser humano, nosotros no estamos en la posición de poder opinar sobre cosas, lo cual no podemos tener acceso directo, de no ser por intermedio de alguien que sí tiene acceso a la vida eterna. ¿Cómo vamos a opinar lo que sucede después de que morimos si entre nosotros nadie ha vuelto? Tendríamos que preguntarle a alguien que sí está en la posición de haber estado en otra vida y contarnos cuál es la vida eterna o qué sigue después de la muerte o cuál o tal cosa es la vida eterna. Y ni este señor Morán, ni yo, ni ninguna otra persona por nosotros mismos podemos establecer como una verdad, a no ser que sea simplemente su alucinación de este señor, qué es la vida eterna. Solamente existe alguien que sí estuvo en esta vida terrenal, murió y accedió o experimentó el más allá. Y ese es Cristo. La única palabra autorizada para decirnos qué es la vida eterna, la vida después de la muerte, cómo trasciende uno. No el señor Morán, así que no le demos crédito a sus palabras, porque él está hablando por su propia opinión, sin ningún referente, como podríamos opinar cualquiera de nosotros. Tenemos que apelar a alguien que sí estuvo en esta vida y que sí murió y volvió cuando Cristo resucitó para contarnos cuál es la vida después de la muerte, cómo uno trasciende, cómo alcanzas vida eterna. Solamente Jesucristo es palabra autorizada y Jesucristo en su palabra escrita en la Biblia dice que a través del arrepentimiento en nuestra vida de nuestros pecados, aceptar por fe la obra y sacrificio de Cristo, tenerlo por Señor y Salvador a Cristo, es que uno alcanza la vida eterna después de esta vida terrenal junto con Él y con el Padre, allá en el reino de los cielos.
Todo lo demás, como vemos acá, es puro verso, es pura poesía, puro verbo florido, que apela únicamente al sentimiento. Hay que trascender con nuestras obras, con que los demás vivan mejor. Puro verso, pero no se aplica a la realidad, porque no estamos en la posición de poder hablar por nosotros mismos solos de lo que es la vida eterna. Y por eso no creo en Dios. Qué buena pregunta, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Vamos, para adelante. Díganme que estoy equivocado. Eso me gusta. Vamos a buscar más preguntas. Bueno, gracias a todos. Entonces ya sé que la conversación que hemos tenido, bueno, aunque sea por este medio, al señor Morán le va a gustar muchísimo. Si es que le gusta que le digan que está equivocado. Entonces, Señor, lea la Biblia, la palabra de Dios de manera profunda, de manera concienzuda y en oración pidiéndole a Dios, porque pasaje tras pasaje le demostrarán que absolutamente todo lo que usted postea es completamente errado y falso. Las evidencias de la existencia de Dios hay por montones, lo que hace muchísimo más probable y tener la certeza 100% de que Dios existe y que el ateísmo es infundado y está basado simplemente en una base de arena, completamente con argumentos endebles, como el video que dedico a este señor. Sería todo por mi parte. Les saludó Ángel Taza, siervo de Jesucristo. Dejen sus comentarios, pónganle like, compártanlo, suscríbanse y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Buenos días.